Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más de psicología. El día de hoy les voy a enseñar sobre el tema de aprendizaje. Bien, ¿por qué este tema es tan relevante para lo que es el curso de psicología y para la ciencia psicológica? Lo que pasa es que tú recuerdas que el psicólogo estudia al ser humano, ¿cierto? Estudia su comportamiento. Y ya pues, la mayoría de las conductas que tiene un ser humano son resultado del aprendizaje. Así es. Por ejemplo, quizás tú eres una persona cariñosa, quizás tú eres una persona celosa, una persona agresiva, una persona puntual. Esas 4 características, ¿acaso han nacido contigo? No, ¿verdad? Son características que tú has aprendido. Nadie nace celoso, aprendes a ser celoso. Nadie nace agresivo, aprendes a ser agresivo. No naces impuntual, aprendemos a ser impuntuales. Bien, y también pues no naciste cariñoso, aprendimos a ser cariñosos. Así que ¿no te gustaría saber cómo es que aprendiste a ser todo lo que eres ahora? ¿Verdad que sí? Por eso desde el día de hoy y en adelante, desde esta clase en adelante, vas a conocer las distintas teorías que los psicólogos utilizamos para explicar cómo es que las personas aprenden todo lo que son. Bien, vamos a partir entonces de la definición. Como ves aquí en el cuadro, tengo 2 definiciones para el mismo concepto. ¿Ya? Podemos definir el aprendizaje como lo hacen los conductistas, o podemos definir el aprendizaje desde el modelo cognitivista. ¿Qué quiere decir esto de conductista o cognitivista? Son enfoques, ¿ya? Yo en cada clase te voy diciendo de que en la psicología se manejan enfoques o perspectivas. Cada enfoque busca entender al ser humano de una manera en particular. Bien, y los 2 enfoques que hoy vamos a ver entienden de manera muy distinta al ser humano. Empecemos con el conductismo. Por aquí nos dice, el aprendizaje está centrado en el producto y se define como un cambio conductual, un cambio en la conducta, un cambio en el comportamiento. Bien. Para un conductista, aprender es cambiar. ¿Cambiar qué? Cambiar conductas. ¿Listo? Este cambio de conductas es resultado de la experiencia y o de la práctica. Por ejemplo, antes yo no sabía manejar bicicleta, ahora sí sé manejar bicicleta. En ese no y ahora sí hay un cambio conductual. ¿Listo? Antes yo no sabía preparar una torta, ahora sí sé preparar una torta. Ahí también hay un cambio conductual. Antes yo no escribía, ahora sí escribo. Ahí también hay un cambio conductual. ¿Y ese cambio conductual se debe a qué? A la experiencia y a la práctica. Claro, ¿cómo aprendí a manejar bicicleta? En base a mucha práctica, experiencias ahí con la bicicleta, cayéndome y todo, ¿cierto? Entonces, lo que dicen los conductistas es muy cierto. Aprender es cambiar. Cambiar. ¿Cambiar qué? Cambiar conductas. ¿Listo? En caso de los cognitivistas, la definición un poquito que difiere. También dice que es un cambio. Ahí sí te das cuenta que son semejantes. Pero ellos dicen que el cambio no es conductual, sino principalmente es un cambio mental, un cambio en tu forma de pensar. ¿Y ese cambio cómo se dio? Es el resultado del procesamiento de información. ¿Cómo es eso? Que nosotros estamos en contacto con la información. Y no me refiero a la información solamente que tú encuentras en los libros. En realidad, todo lo que me circunda es información. ¿Listo? Todo eso entra a mi cerebro y produce un cambio. Produce un cambio. Por ejemplo,
si yo voy a una visita al zoológico, al Parque de las Leyendas, esa simple visita me va a llenar de información. Y esa información que yo recoja de los animales que ahí voy a ver, va a cambiar mi forma de pensar. Eso sería entonces un aprendizaje. Hasta aquí, chicos, ¿cómo estás entendiendo entonces la definición de aprendizaje? ¿Qué palabra sí o sí tiene que estar en la definición? La palabra cambio. Siempre que nosotros aprendemos, cambiamos, siempre. Pero según el enfoque, tendremos que el cambio principalmente es conductual o el cambio es principalmente mental. Hasta aquí yo te pregunto a ti, ¿tú qué quisieras? ¿Cambiar por fuera o cambiar desde adentro? Siempre nos dicen que el interior es lo que importa, ¿verdad? Claro. Es más valioso cambiar por dentro. Porque si yo cambio desde aquí, naturalmente eso se va a expresar en cambios de afuera. Si yo cambio mi forma de pensar, todo lo demás cambiará. Por ejemplo, si yo antes era una chica muy tímida, con baja autoestima, con pensamientos negativos sobre mí, si yo un día, de tanto leer libros de autoayuda, libros de superación personal, libros de estrategia y todo eso, ¿no? Si yo leo todo eso y voy cambiando mi forma de pensar, ya no tengo ese pensamiento negativo, sino ahora más bien tengo un pensamiento positivo, más realista al menos, donde yo me valore más. Entonces, ese cambio en mi forma de pensar, ¿acaso no se va a notar afuera? Claro que se va a notar. El cambio que yo tenga de mis ideas se va a expresar en cambios de conducta, hasta lo que viene a ser la postura. Sí, chicos, si yo tengo baja autoestima, tengo timidez y me nutro de estos libros, mi forma de pensar cambia y eso se va a expresar sí o sí en conductas externas. Si yo antes caminaba como una persona con baja autoestima, ¿y cómo camina la gente con baja autoestima? Generalmente encorvada, mirando al piso. Pero debido a esta información que llega a mí, que me cambia la forma de entender las cosas, eso va a generar que incluso mi semblante, mi forma de vestir, mi forma de andar, también tenga una modificación. Así que, chicos, el aprendizaje debería principalmente incidir en lo mental, para que luego se exteriorice. ¿Listo? Entonces, si eso me has entendido, te darás cuenta que para el conductismo, lo que más importa es lo de afuera, el cambio de conducta simplemente. En el caso del cognitivismo, lo que más les importa es el trabajo interno, el cambio desde adentro. Por eso dice aquí, el cognitivismo está centrado en el proceso, no en el resultado, sino en ese procedimiento que ocurre dentro de ti para generar el cambio. Y vamos a ver que esas definiciones también se simplifican con este esquema o también paradigma, así también se le puede llamar. En el caso del conductismo, ellos manejan el paradigma ER. ¿Listo? ¿Qué quiere decir ER? E quiere decir estímulo. Y la R quiere decir respuesta. Respuesta, que es lo mismo que decir conducta o reacción. Entonces, el estímulo provoca una reacción. El estímulo provoca una respuesta. Si la palabra estímulo no te es familiar, lo puedes poner por ambiente. El ambiente influye en la conducta. Influye. Flechita aquí. Según el ambiente que a ti te rodee, tú tendrás determinadas conductas aprendidas. Por ejemplo, si tú vives en un ambiente donde las personas son agresivas,
es un ambiente altamente violento, entonces, ¿qué conductas, qué reacciones saldrán de ese ambiente? Pues también reacciones agresivas. Claro, el ambiente influye sobre las conductas. Si tú, en cambio, has crecido en un ambiente afectuoso, ¿qué reacciones tendrás tú? Pues reacciones cariñosas también. Así que queda claro que para el conductismo, las conductas que tú aprendes dependen ¿de qué? Del ambiente en el que tú has vivido. Así es. Yo recuerdo el caso de un amigo, que él tiene una familia numerosa, son como 5 hermanos, él es el menor, y sus hermanos mayores, los 4, todos ellos son delincuentes en Callao. Todos ellos son delincuentes. Pero mi amigo es abogado, sanmarquino. La pregunta que tú te estarás haciendo es, ¿y cómo es posible, profesora, si usted está diciendo que el ambiente determina la conducta? Lo que pasa es que, si bien es cierto que el ambiente influye enormemente, hay algo que los conductistas no tomaban en cuenta. Lo que tú llamas fuerza de voluntad. O lo que también quizás algunos llaman tener criterio. Si yo sé que mi ambiente es agresivo, pues tengo criterio y digo que eso está mal y que yo no lo voy a aprender. Entonces, soy diferente al resto. Toda mi familia puede ser delincuente, pero si yo decido no serlo, pues no lo soy. No lo soy. En ese caso te das cuenta que uno debería tener mucha fuerza de voluntad para no dejarse llevar por el resto, ¿cierto? Y aunque parezca difícil tener esa fuerza de voluntad, sí es posible, se ha visto casos. Y a eso, ¿sabes cómo se le llama? Un poquito saliendo del tema, se le llama ser resiliente. Hay gente que, a pesar de haber crecido, vivido en un ambiente, vamos a llamarle tóxico, esas personas no se hacen o se vuelven un tóxico más, sino que salen personas saludables, personas incluso ejemplares, con una vida distinta, con otras conductas, con otra personalidad. ¿Cómo salieron de tanta miseria? ¿Cómo salieron de tantos problemas? Porque tenían esta capacidad que tenemos todos los seres humanos, que es pensar, tomar correctas decisiones. Es por eso que vamos a ir ahora al siguiente esquema. El esquema EOR justamente aparece por las deficiencias que tenía el esquema original. Acá la cosa era muy reducida. Estímulo, conducta. Aquí es estímulo, organismo y conducta. ¿Qué quiere decir organismo? Con esta palabra se refiere al sujeto y su capacidad de pensar. Y como todos nosotros tenemos la capacidad de pensar, nosotros seremos los que al final decidamos qué cosas sí voy a aprender del ambiente y qué cosas no voy a aprender del ambiente. El ambiente en el que yo he vivido no determina mi destino, no determina mi historia. Al final, lo que determina mi vida voy a ser yo, y esta capacidad que tengo de razonar sobre lo que quiero para mi vida. El enfoque cognitivista, entonces, cree y confía que el ser humano tiene esa capacidad de usar sus procesos mentales para, de alguna manera, discernir qué cosas del ambiente sí va a adquirir y qué cosas no. ¿Listo? Entonces, si un día tu mamá te dice, hijo, no me gustan los amigos que tienes, todos tus amigos suelen ir a fiestas y tomar, y yo no quiero que te juntes con ellos. Tú le dirás, pero mamá, pero que ellos sean así no significa que yo lo sea. Y tu mamá te dirá, pero hijo, que tú estés con ellos
que te juntes con ellos, por más que tú no tomes, por más que tú no vayas a fiestas, pero la influencia de ellos va a pesar. Y tu mamá tiene razón. Lo que tú podrías decir a tu favor es, pero mamá, confía en que yo tengo capacidad de pensar, que tengo capacidad de discernir. Y usando mi capacidad de discernir, tomaré del ambiente lo que sí me convenga, lo que sí me sume, y rechazaré lo que no me sume. Y al final aprenderé conductas que sean pues saludables. En ese caso, chicos, tu mamá tendría pues que confiar en tu capacidad de discernimiento. Y yo pregunto, tú que eres adolescente, ¿tienes una buena capacidad de discernimiento? Quizás algunos sí, pero muchos no. Por eso, yo si fuera tu mamá, mejor diría, evita juntarte con personas que tengan conductas no saludables, ¿no? Porque sí, chicos, el ambiente, si bien es cierto, no determina tu vida, pero sí influye demasiado. ¿Listo? Ya para llegar a una síntesis y crear una definición única de lo que es el aprendizaje, vamos a tomar entonces de cada postura lo mejor. Decimos entonces, ya en síntesis, en resumen, que el aprendizaje es... ¿Qué palabra sí o sí tiene que estar? ¿Qué coinciden ambos? Que es un cambio, ¿verdad? Así que el aprendizaje es un cambio conductual y mental. Bien, con esa, hasta aquí te das cuenta que estoy juntando las dos ideas, las dos posturas. Es un cambio conductual y es un cambio mental. ¿Ya? Como resultado de la experiencia, la práctica, ¿ya? Como resultado de la experiencia, la práctica y el procesamiento de información, ¿ya? Y el procesamiento de información. Listo, ya hemos llegado a una conclusión. Y podríamos agregar algo más. El aprendizaje tiene que ser relativamente estable, o en todo caso el aprendizaje tiene que ser casi permanente. ¿Por qué sería bueno agregar esto? Porque a veces creemos que porque una conducta lo realicé hoy día, digamos, hoy día sí me salió manejar bicicleta, pero después ya no me vuelve a salir esa conducta, yo creería que he aprendido, pero que bueno, ¿no? Como que el aprendizaje está por ahí, pero no sale. Me refiero a que la conducta aprendida, para que tú la entiendas así, tiene que sostenerse en el tiempo. Si solo lo has hecho casualmente, no nos da suficiente evidencia de que sea una conducta aprendida. Así que si tú un día, como dices, de chiripazo te sale un ejercicio de álgebra y nunca más te vuelve a salir un problema de álgebra, no podrías decir que has aprendido, ¿cierto? Claro, eso fue solamente, como dicen, suerte. La idea es que tu conducta se mantenga en el tiempo. Ahí sí diríamos que realmente lo has aprendido. ¿Listo? Ahora, chicos, vamos a ampliar el concepto de aprendizaje. Sabemos que no solo se aprenden conocimientos, también podemos aprender otras cositas por ahí, ¿verdad? Quizás tú eres bueno para aprender a bailar, o eres bueno, o eres muy hábil para aprender modales, o eres también muy rápido para aprender sentimientos. ¿Ya? Cuando digo aprender sentimientos me refiero a que muy rápido tú aprendes a querer a la gente, muy rápido tú aprendes a tenerle miedo a las cosas. Así que en ese caso estoy hablándote de un aprendizaje emocional. El aprendizaje emocional consiste en adquirir, ¿ya? Adquirir afectos.
Adquisición de afectos. Ejemplo, aprender a sentir miedo. ¿A qué? A ver, a los ascensores. Antes no le tenías miedo a los ascensores, pero debido a una experiencia donde te quedaste atrapado en un ascensor, desde ahí tú, cada vez que estás pasando frente a uno de esos ascensores, te asustas.